Imagina estar a punto de perder una oportunidad única, pero un giro inesperado lo cambia todo. Eso es lo que le ocurrió a Ben King, un joven talentoso cuyo sueño musical estuvo a punto de quedar en la sombra hasta que algo increíble sucedió. Y es que, como descubrirás a continuación, la historia de Stand By Me, su mayor éxito, es más sorprendente de lo que imaginas. Obvio, también hablaremos de la versión de John Lennon, ya que todo lo que rodeó a su versión de Stand By Me también fue realmente polémico. Pero antes de empezar, vayamos con la pregunta del vídeo. ¿Sabes de qué trabajaba Ben King antes de triunfar en la música? Al final del vídeo encontrarás la respuesta junto con una gran recomendación como en cada vídeo. Ahora, sin más dilación, comencemos. Ben King, nacido como Benjamin Earl Nelson en 1938 en Carolina del Norte, creció rodeado de música en un hogar profundamente influenciado por las raíces espirituales y el gospel. Desde joven su talento para el canto se destacó en su comunidad y pronto se trasladó a Nueva York en busca de nuevas oportunidades, y fue así que terminó formando parte de una banda llamada The Five Crowns. Sin embargo, lo que nadie se esperaba es lo que sucedió con esta banda. Y es que detrás de todo esto hay una historia curiosísima que marcó el destino de Stand By Me. Y para que lo entiendas bien, tenemos que hablar de The Drifters. The Drifters fue uno de los grupos más populares de los años 50. Sin embargo, en 1958 el grupo se disolvió. George Streetwell, manager de la banda, tenía un contrato que obligaba a presentarse a los Drifters en el Teatro Apollo de Harlem, pero Treadwell se había quedado sin la banda, así que a la desesperada hizo un movimiento maestro. George se puso manos a la obra y empezó a buscar a los próximos Drifters, y fue así que dio con una banda llamada The Five Crowns. En dicha banda, como te he contado, estaba Ben King, quien recién estaba empezando en la industria musical. George Streetwell se reunió con The Five Crowns y les propuso la idea de cambiar el nombre de la banda y convertirse en los nuevos Drifters. Ben y sus compañeros pensaron que les acababa de tocar la lotería y obviamente aceptaron. Con este cambio de nombre, el manager consiguió solucionar su problema y se presentó en el Teatro Apollo como exigía el contrato. Mientras todo esto sucedía, Ben estaba teniendo cierto éxito con The Drifters, pero no estaba del todo feliz. Lo que en un principio había visto como un sueño cumplido no era tan bueno como parecía, ya que el manager era quien realmente se llevaba toda la gloria, y encima frenaba sus impulsos creativos. Después de solicitar un aumento salarial y mayor participación en los royalties, se encontró con la negativa de Treadwell, lo que le llevó a abandonar el grupo. I was in there about 2.5 years, very short-lived. And then you went solo? Yeah, not by choice. We was on the road as the Drifters with a hit record, so we said we're upset because one of the guys happened to see one of the contracts for that engagement for that night. So he comes to us, he said, do you know how much we're making? So we all got upset about it, and we said, well, when we get back to New York, we're gonna set up a meeting and get this straightened out, we deserve more money. And so they're looking at me saying, you talk. So, okay, what do you want me to say? So they said, just tell them that we're not happy with the salary and whatever. So I did, so I stood up, made my little speech as best I could, and he looks at me, he says, well, you can't speak for the group, you speak for yourself. So I repeated everything over and over again. He said, well, if you're unhappy, you can leave. So now, without turning around at the other guys, right, assuming they're gonna come with me, and someone told me not too long ago, you should never assume. Assuming they were gonna go with me. They didn't. I walked out the door like an idiot. Ya fuera de los Drifters, Ben King decidió rescatar algunas canciones que había compuesto en su época dentro de la banda, entre las cuales se encontraba Stand By Me. Con el paso de los meses, Ben decidió hacer las paces tanto con el manager como con sus ex compañeros de banda, así que volvió a reunirse con ellos. Ben ya no formaba parte de la banda, pero aún así quiso proponerles la idea de que The Drifters grabasen sin él Stand By Me.
Una vez más, el cantante se encontró con la negativa del manager, quien rechazó la propuesta, sin saber que acababa de decir que no a uno de los mayores éxitos musicales de la historia. Wrote the song with only thing in mind, I'm gonna write another song for the Drifters, because they were still hot, you know what I mean? So I took this song down to the guys. We became friends again. We all met at Lover Patterson's house again. We all apologized, and I said, I got a good song for you. They did the song great, I think, yeah? So then the manager of the Drifters said, good song, we don't need it. So I took the song, walked out of the office. En aquel momento, Benny King se dio cuenta de que oficialmente su aventura dentro de The Drifters había terminado, y por un momento parecía que también sería su final en la industria musical y que Stand By Me quedaría para siempre en el olvido. Pero un nuevo golpe de suerte lo cambió todo, y es que Jerry Leiber y Mike Stoller se ofrecieron a ayudarle a empezar su carrera en solitario. Y te preguntarás quiénes eran Leiber y Stoller. Pues quizás sus nombres no te suenen de nada, pero seguro que has escuchado algunos de estos temazos compuestos por ellos. Fue así que Leiber y Stoller se pusieron manos a la obra y decidieron ayudar a Ben. El primer gran éxito de Benny King en solitario fue Spanish Harlem, una balada que marcó el inicio de una nueva etapa. There is a rose in Spanish Harlem. Tras la sesión de grabación de Spanish Harlem, King tenía algo de tiempo extra en el estudio. Fue entonces cuando Leiber y Stoller le pidieron que les mostrara más canciones. King, siempre lleno de ideas, se sentó al piano y comenzó a tocar aquella versión primitiva de Stand By Me. Leiber y Stoller escucharon muy atentos y quedaron fascinados. Stoller lo recordó con las siguientes palabras. Ben tenía el inicio de una melodía y yo me senté al piano para trabajar en las armonías, desarrollando la línea de bajo que se convertiría en la firma de la canción. Lo que comenzó como una improvisación en el piano se convirtió rápidamente en una pieza única, que resonaba con la rica tradición del gospel y la sofisticación del R&B. De este momento, en un pequeño estudio de Nueva York, nacía una de las melodías más emblemáticas de la historia de la música. Y aunque la canción ya tenía su alma, el trío siguió trabajando hasta crear el himno que todos conocemos. Leiber recordó aquel momento con las siguientes palabras. Ben estaba tan inmenso en su inspiración, en sus raíces gospel, que lo que creó en ese momento parecía venir del alma misma. Cuando Stoller añadió esa línea de bajo, fue como si todo encajara. Ya sabíamos que teníamos algo especial. Sin embargo, para conocer los orígenes de esta canción tenemos que remontarnos mucho antes de ese momento en el estudio, incluso años antes de que Benny King naciese. Y es que en 1905 un compositor eclesiástico llamado Charles Tinley creó un himno titulado I'll Overcome Someday, cuyas palabras hablaban de esperanza y de la promesa de que nunca estaríamos solos frente a la adversidad. Tinley jamás imaginó que esas ideas darían forma, décadas más tarde, a una de las canciones más queridas del siglo XX, y es que líricamente esta antiquísima canción fue una de las fuentes de inspiración de Benny King. Pero esta no fue la única canción que inspiró al joven músico, y es que el título provenía de una canción titulada Stand By Me, Father de Sam Cooke. Sam Cooke was with the Soul Stirrers, a gospel group, and he had a song called, I think it was, Oh Lord, Stand By Me, or something like that. So I just took that section out and started writing my own words, you know. Desde el característico bajo que abre la canción hasta la emotiva interpretación vocal de King, crearon una pieza que podía mover tanto al cuerpo como al alma. Y es que Stand By Me era más que una canción, era un refugio para quienes buscaban consuelo y conexión. Cuando la canción fue lanzada en 1961, su impacto fue inmediato.
Sin embargo, lo que realmente marcó la diferencia fue la universalidad de su mensaje. Stand By Me no solo hablaba del poder de la amistad, sino también de un compromiso inquebrantable. Su mensaje claro y profundo ofrecía una promesa: siempre estaré allí para ti, no importa la oscuridad. Y las palabras del último verso se convirtieron en un refugio, en un consuelo en tiempos de angustia. La historia de Stand By Me dio un giro sorprendente en 1963, cuando un joven Cassius Clay, quien pronto sería conocido como Muhammad Ali, grabó su propia versión. Y aunque esta versión no alcanzó el éxito de la original, su interpretación reflejó el impacto cultural que ya había tenido aquella canción. En medio de las crecientes protestas por los derechos civiles y la lucha por la igualdad racial, Stand By Me se convirtió en una de las bandas sonoras de esta lucha. La canción comenzó a sonar en las calles, en los mítines y en los eventos de protesta, convirtiéndose en un grito de solidaridad. Pero la historia de Stand By Me no terminó en los años 60. En la década siguiente, una nueva versión de esta canción completamente distinta volvió a llevar a Stand By Me a lo más alto. When the night has come. Era 1974, un periodo tumultuoso en la vida de uno de los hombres más famosos del planeta. Un hombre cuya carrera había tocado los cielos, pero cuya vida personal se desmoronaba como un castillo de naipes. John Lennon, el ex Beatle, se encontraba en el corazón de lo que él mismo llamaría años más tarde el fin de semana perdido. Los días de gloria con los Beatles habían quedado atrás y la vida que llevaba ahora estaba marcada por la autodestrucción, sexo, drogas y un estilo de vida que desafiaba todos los límites. Pero ¿cómo un hombre que había cambiado para siempre la historia de la música había terminado en aquel abismo emocional? Pues por aquella época su matrimonio con Yoko Ono estaba al borde del colapso. Mientras Lennon grababa Mind Games en 1973, la relación con su esposa se quebraba irremediablemente. Entre peleas públicas, consumo de drogas y una creciente indiferencia mutua, lo que quedaba de ese amor ya no era suficiente para sostenerlo. El caos, las drogas duras, el alcohol, la completa pérdida de control, nada parecía detener el descenso de Lennon. Pero en medio de este desastre apareció alguien, May Pang, asistente de Yoko Ono. De alguna manera, aquella chica fue la chispa que encendió una nueva llama en la vida de Lennon. Yoko, en su desconcierto, lo dejó marchar. John y May se mudaron a Los Ángeles. Lennon encontró en ella no solo una compañera, sino una especie de refugio. En medio del caos parecía haber encontrado una razón para seguir adelante. La pasión había regresado a su vida, pero también lo había hecho los malos hábitos. Con Harvey Nilsson, Keith Moon y otros compañeros de excesos, las fiestas se volvieron legendarias. Fue un periodo que dejó huella en la historia del rock, pero también en la vida de Lennon. Noches interminables, peleas en clubes, destruyendo casas y convirtiéndose en el centro de un torbellino de escándalos. Los vampiros de Hollywood, como los llamaban, no paraban de protagonizar titulares. Y fue en medio de todo este caos que Lennon decidió grabar una especie de álbum tributo, un homenaje a las canciones que lo habían marcado en su vida. Pero en lugar de seguir con su propia producción, confió en un hombre legendario, Phil Spector, y con ello la tormenta se desató. Phil Spector, un hombre aún más desequilibrado que Lennon, sumó más incertidumbre a la mezcla. Las sesiones de grabación fueron interminables. Los excesos de Lennon y su creciente dependencia de las sustancias solo aumentaron las tensiones. El resultado fue un disco que se convirtió en uno de los más caros de la historia, pero también en uno de los más desconcertantes. En rock and roll, Lennon no solo encontró la música que lo inspiró, sino que se perdió aún más en todo el proceso. Así que de alguna forma el álbum Rock and Roll que nació de aquel caótico encuentro fue la culminación de esa etapa salvaje, un disco de covers plagado de canciones que evocaban los primeros días del rock, y de entre todas esas canciones la que más destacó fue su increíble versión de Stand By Me. No, I won't be afraid.
Stand By Me no solo era un tema más del disco. Mientras su vida se desmoronaba, Lennon se refugiaba en la música y Stand By Me no solo era su versión de un clásico, era su grito, su intento de encontrar algo de esperanza, algo que en ese instante sentía que le faltaba. La tormenta emocional que arrasaba su vida personal se colaba en sus grabaciones, transformando las canciones en su vía de escape. Quizás en el fondo Lennon estaba pidiendo ayuda. Quizás en esos momentos de vulnerabilidad deseaba que alguien estuviera a su lado. El mal llamado Fin de Semana Perdido terminó en 1975. La tormenta dio paso a una calma temporal cuando Lennon regresó con Yoko Ono. Pero el legado de esos 18 meses, su relación con May Punk y sobre todo esa grabación tan profunda, dejarían una huella imborrable en la historia de la música. Años después, Lennon hablaría de esa etapa como un periodo de autodestrucción, una caída libre en la que nadie lo había cuidado. Pero a través de Stand By Me vemos el otro lado de la historia de un hombre perdido que buscaba desconsoladamente una mano que lo acompañara. Y en ese momento, la única respuesta que pudo encontrar fue la que le dio la canción. Stand By Me, en sus propias palabras, fue una promesa de esperanza, aun cuando el caos seguía su curso. En 1986, Stand By Me experimentó un renacimiento inesperado gracias al director Rob Reiner. Inspirado por la melodía, Reiner decidió que la canción sería el alma de su película titulada Stand By Me, basada en una novela corta de Stephen King. La conexión entre la película Stand By Me de 1986 y la canción del mismo nombre radicaba en el uso de la canción como tema central de la cinta. La letra de Stand By Me reflejaba temas de amistad, lealtad y apoyo mutuo, que son esenciales en la trama de la película, que sigue a un grupo de niños que emprenden un viaje para encontrar a su amigo desaparecido, enfrentándose a sus miedos y creciendo a través de su relación entre ellos. La canción se utiliza en momentos claves de la película para enfatizar estos sentimientos de unión y solidaridad. Con el tiempo, Stand By Me se convirtió en una de las canciones más versionadas de la historia. Is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, stand by me. Durante una entrevista, B.B. King recordó sus versiones favoritas. David Ruffin de los Temptations hizo una gran versión, pero la que realmente se quedó en mi cabeza fue la de John Lennon. La hizo suya como si fuese su propia canción. Ahora hay un cantante dominicano llamado Prince Royce. Su versión también es brillante. Y luego está la versión de Sean Kingston con Beautiful Girls. Como compositor me encanta que la gente conecte con ella. Hoy en día, Stand By Me sigue siendo uno de los himnos más queridos de todos los tiempos. Los músicos continúan haciéndole tributos y su legado tanto en la cultura popular como en el cine permanece inquebrantable. Tristemente, en el año 2015, B.B. King nos dejaba a los 76 años, dejando en la tierra un legado eterno. Y es que mientras el mundo sigue avanzando, la esencia de Stand By Me permanece constante, porque al final no importa qué tan lejos lleguemos, siempre habrá alguien que nos recordará que en la oscuridad, si nos mantenemos firmes, no estamos solos.
Esta ha sido la historia detrás de Stand By Me de Bene King, espero que te haya gustado. Si ha sido así, te agradecería que le dieses un like, lo compartas y si quieres ver más vídeos así, solo tienes que suscribirte. Recuerda que tu apoyo es vital. También aprovecho para recordarte que estoy haciendo directos en Twitch y que en la descripción está el enlace por si quieres seguirme en la plataforma morada. La respuesta a la pregunta inicial: ¿sabes de qué trabajaba Bene King antes de triunfar en la música? Antes de ser uno de los artistas que cambiaron la historia de la música, Ben era ayudante de cocina en un pequeño restaurante de Nueva York. Antes de despedirme, te dejo con la recomendación. En esta ocasión se trata de la canción Love and Hate de Michael Kiwanuka. Esto ha sido todo, gracias por ver el vídeo y espero que hasta otra.